Muchas gracias al doctor Espinosa, a la doctora Gisela, doctor Espinosa, al doctor Chagoya, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues, pues yo creo que ya comenzamos. Y bueno, pues la idea de esta plática es dar la parte fundamental de la cirugía apical. Dentro de la plática voy a abordar algunas cosas que considero son muy importantes para poder realizar una cirugía apical. Yo les voy a contar mi experiencia como la parte quirúrgica. Éramos muy pocos en el posgrado, éramos 3, entonces tuvimos mucha formación con el doctor Pedro Ortiz, la doctora Yolanda Villarreal, tuvimos mucha formación quirúrgica y después pues me tocó dar ahora sí que la materia de cirugía apical en el posgrado por 16 años y ahí pues es donde uno empieza a tener un poquito más de práctica, porque en sí la cirugía apical en muchos de los posgrados sé que se practica, pero no es la cantidad que uno quisiera como para sentirse un poquito más cómodo. Entonces, si empezamos, siempre me gusta empezar con esta diapositiva que es mi primer teléfono inteligente, es mi primer celular, y vemos que mucho de esto se ha convertido en algo fundamental en nuestra vida, el celular, y es increíble que parte de la tecnología que hay ahorita se mide en base a lo que es un celular. Y así como existía el índice de la Big Mac, pues también existe ahora el índice de los celulares y vemos que a veces también sirven para hablar por teléfono, porque luego uno cuando los quiere utilizar no. Pero vemos que así como hay un avance muy grande en la parte de la tecnología de celulares y la tecnología de día a día, también en la endodoncia y en la odontología, pues también es importante que cada vez hay nuevas eh, técnicas, ¿no? Y nuevos materiales. Vemos desgraciadamente que estamos en la era de las redes sociales y las redes sociales traen cosas muy buenas, pero también traen cosas pues bastante malas, ¿no? La famosa universidad de YouTube, la universidad de Facebook, ¿ok? Tuve la oportunidad de hablar con un doctor que es director de un posgrado en México, y cuando él me comentaba que iba a tener las nuevas generaciones, él se ponía a preguntar que cómo se actualizaban las nuevas generaciones. Y prácticamente la gente que tenía 20, 25 años, prácticamente se actualizaba con redes sociales, con YouTube, con Instagram, que eran su forma de actualizarse. Si vemos esto que tiene millones de vistas en YouTube, yo creo que ya lo quitaron porque hubo mucha queja, vemos que es todo lo que no se debe hacer en una endodoncia. Entonces, es increíble que esto es lo que sale muchas veces y la gente piensa que es lo correcto porque ya está publicado, sin haber tenido pues fundamento. Yo aquí les voy a hablar prácticamente de todo basado en evidencia, todo basado en algunos artículos y si ustedes gustan, al final me mandan un mensaje en mis redes sociales o a mi correo y les puedo dar la bibliografía si así lo desean, ¿no? Sabemos que tenemos muchos aparatitos que nos hacen la vida más fácil en endodoncia. Muchos de estos aparatos son ya imprescindibles, ¿no? Que ya no podemos hacer una endodoncia de alta calidad sin algunos aparatos de estos. Algunos sí pueden llegar a ser un poquito más de mercadotecnia, pero lo que quiero que ustedes vean es que tenemos una cantidad impresionante de tecnología a nuestro alcance y que debemos de entrenarnos en el uso de esto, no nada más porque ya tengo un super microscopio o un super láser, ya soy el mejor clínico, ¿no? Hay que tener un respaldo científico y además un entrenamiento, ¿no? Entonces, muy importante que quede eso claro, ¿no? Ahora, dejar de quitar esta imagen de ser el sacamuelas, de ser el dentista que tortura, el torturador, ¿no? Que eso es una de las cosas que siempre tenemos cargando los dentistas y que nos vean que usamos tecnología para poder trabajar, ¿no? Que no nada más trabajamos a la antigüita, sino que invertimos en el paciente y en nuestra preparación. Puede ser que yo tenga un super aparato, un super coche, y no porque sea el mejor coche del mundo, voy a ser el mejor piloto, ¿no? Entonces, hay que entrenarse, hay que conocer sus limitantes, eso también es muy importante, y a veces no quererse comer el mundo, ¿no? Vemos que ahorita en odontología y sobre todo en endodoncia, se ha confundido mucho la parte que es una cosa que es velocidad y otra cosa que es eficiencia. Y a veces, muchas veces dicen, no, es que yo hago la cirugía muy rápido y yo hago las endodoncias muy rápido, pero a lo mejor no de forma eficiente. Como ustedes podrán ver, ya soy fanático de los coches y esto
Me gusta ponerlo porque es una analogía de lo que ha sido, cómo eran las carreras antes. Si a ustedes les gustan las carreras, van a ver que, bueno, esto es un mundo de tiempo, ¿no? Actualmente. Pero anteriormente pues, se tomaban como que más las cosas a la ligera, se tomaban más el tiempo. Si vemos una endodoncia anteriormente, se podía llegar a tardar. Yo tenía pacientes mayores que me decían que tardaban hasta un mes en hacerle una endodoncia. Hacían cultivos, se escurría, dejaban que drenara, lo citaban y me decían que escurría el paciente. Y bueno, esto sí ha ido cambiando. Vemos que actualmente la endodoncia tiene que ser más rápida, pero sobre todo más eficiente. Igual la cirugía, ¿no? Una cirugía no debe tardar más de 1 hora con el colgajo. La gente que se tarde 2, 3 horas, pues obviamente la cicatrización se va a ver muy afectada. Y una cirugía de 2, 3 horas ya es un desastre, ¿no? Realmente una cirugía debe ser muy rápida, 1 hora, cuando mucho contando la anestesia, ¿no? Vean nada más cómo el tiempo que se tarda, la gente que le gusta las carreras sabe que esto es un mundo esto pueden ser una vuelta de diferencia entre un piloto y otro piloto. Si vemos la diferencia, y actualmente el récord ya es menor, es lo mismo en menos tiempo. Entonces, la idea es que nosotros dejemos de utilizar algunos de los aparatos que se usaban de antaño y empecemos a tener tecnología. Y prácticamente el boom que ha tenido la cirugía apical, pues empezó, obviamente, cuando empezó a utilizarse la anestesia, cuando empezamos a controlar el dolor, podemos hacer procedimientos dentales mucho más predecibles, mucho más controlados, ¿ok? Entonces, prácticamente ese es uno de los grandes avances que tenemos al principio. Anteriormente éramos literal sacamuelas y a veces los pacientes se desmayaban del dolor cuando no nos podíamos anestesiar. En los 90, cuando empieza el uso del microscopio, sobre todo, cuando empieza a haber instrumentos específicos creados para la cirugía apical y dejar de utilizar a lo mejor los mini contrángulos y dejar de utilizar todo lo que era las fresas y los cabezales pequeños, que lo único que hacían era pues prácticamente nada más cortar el ápice sin realmente desinfectar el conducto, ¿no? Entonces, vemos que la cirugía apical se debe considerar como una extensión de nuestro tratamiento. Nosotros podemos hacer un tratamiento no quirúrgico, un tratamiento de conductos, y tenemos una posibilidad muy elevada de que la enfermedad persistente se elimine. Pero si la enfermedad persiste, perdón, entonces tenemos que recurrir a un tratamiento quirúrgico, ¿no? Y eso se le tiene que decir desde el principio al paciente, ¿no? Cuando viene un paciente con una enfermedad perirradicular o periapical, entonces decirle al paciente que se le cita a los 6 meses, si es que no hay algún síntoma antes, y ver si no repara, ahí tomar la decisión, si lo dejamos un poco más tiempo, si vemos que hay cierta reparación, y si no, ya a lo mejor programar algún tipo de cirugía, ¿no? Pero realmente lo que tenemos que hacer, y esto lo decía el doctor, lo dice el doctor Fernando Goldberg de Argentina, que él dice que no es endodoncista, sino que él es terapeuta perirradicular, y en sí, esto es la finalidad de nosotros como endodoncistas, es mantener la salud periapical, ya sea de forma convencional o quirúrgica. Ahora, ¿quién debe hacer la cirugía periapical? Y esto es algo que durante muchos años ha habido un poco de debate. A mí, por ejemplo, el doctor Carlos Lisiaga, que era el jefe de servicio del Hospital Juárez aquí en la Ciudad de México, es uno de los servicios de cirugía maxilofacial más importantes que hay en el país, me invitaba a que le diera plática de cirugía apical a sus alumnos, prácticamente para que ellos vieran cómo cómo se debería hacer una cirugía y entonces a lo mejor remitirla a un endodoncista, ¿no? Porque tiene sus complejos, ¿no? Realmente, ¿quién la debería hacer? Idealmente, pues el endodoncista. ¿Por qué? Porque la causa es el conducto. ¿Y quién conoce mejor que el conducto? Pues el endodoncista, ¿no? ¿Quién conoce la anatomía, los sismos? Porque yo he visto, y eso es algo muy respetable, no quiero entrar en algún conflicto, pero he visto cirugías hechas con gente que no tiene un entrenamiento, en donde lo único que hacen es levantan colgajo, cortan la raíz y vuelven a cerrar. Y lo único que están haciendo es exponer las raíces que están a lo mejor entre el tercio medio y el tercio apical, nada más exponiendo las bacterias, ¿no? Entonces, sí es muy importante
que haya un conocimiento del conducto, ¿no? Y además que conocemos los tejidos periapicales, sabemos cómo reparan. Entonces, idealmente lo tiene que hacer el endodoncista. Ahora, tengo algunos referidores o algunos amigos que me mandan para hacer cirugía porque su endodoncista no hace cirugía y pues el endodoncista fue alumno mío de cirugía y es muy respetable. Si ellos no quieren hacer cirugía, adelante, prefiero que no la hagan a que no les guste y que empiecen a tener errores de procedimiento, ¿no? Otros colegas sé que operan con periodoncistas, que operan con cirujanos maxilofaciales, está bien, cada quien conoce sus limitantes, ¿no? A mí en lo personal no me gusta operar con ellos porque me quita un poquito más de tiempo, ¿no? Porque a lo mejor me gusta nada más que suturen, porque a mí no me gusta suturar, pero sí me gusta a mí hacer las cosas. Este es un caso de mi antigua colega de posgrado, y aquí se ejemplifica muy bien cuando vimos este caso, cuando le llegó a ella, me encantó porque es cuando empezamos a ver la causa, y la causa aquí del problema, a pesar de que está muy ensanchado, es que todavía está el conducto sucio, y hay veces que levantamos un colgajo para ver cómo está el ápice, y vemos que se ve muy bonito radiográficamente, y cuando le elevamos el colgajo, vemos que hay conducto que ni siquiera se tocó. Vemos que hay tejido todavía sucio, infectado, y eso es lo que está causando el problema, ¿no? Entonces, la idea es conocer el conducto, ¿no? Ahora, vamos a tratar de cambiarlo, y en la última edición, en las últimas ediciones del libro de Las vías de la pulpa, se ha querido cambiar esto de fracaso endodóntico o diente que fracasó, sino tratar de dar una terminología, mejor decir, una enfermedad post-tratamiento o una enfermedad persistente. Es una enfermedad que a pesar del tratamiento está persistiendo, ¿no? Entonces, ver las múltiples causas que puede ser desde un conducto no tratado, puede ser que no pudimos limpiar, porque muchas veces los retratamientos no quirúrgicos, pues no podemos llegar a limpiar como quisimos porque ya no fuimos los primeros en entrar. A veces la anatomía pues es muy difícil de que nosotros podamos limpiarla. Acuérdense que es un sistema muy complejo y bueno, puede haber mil y un cosas que nos imposibiliten limpiar ese conducto, ¿no? Y a veces podemos tener algún otro tipo de problemas, por ejemplo, cuando haya algún tipo de desviación, ¿cómo se llama? Una desviación del conducto, un zipping, ¿no? Y por ejemplo, a mí me encanta leer mucho a Ricucci porque tiene unos artículos que son muy ilustrativos porque para el que no sabe, Ricucci es un excelente clínico y además él cuando fracasa un diente, él extrae el diente y él hace sus propios cortes histológicos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, una enfermedad persistente, un tratamiento de conductos que fracasa, bueno, que no fracasa, que persiste la enfermedad, el paciente no quiso hacerse un retratamiento y cuando se extrae el diente, se observa que en esta parte nunca se llegó a limpiar el conducto. Esta es la gutapercha. Entonces, a lo mejor con un retratamiento no quirúrgico podía haber salido adelante el paciente si vemos que en todo el conducto estaba limpio los túbulos dentinarios, sin embargo, esto no se limpió desde el principio. Entonces, a veces podemos retomar este conducto y a veces no. Entonces, el problema es que muchas veces no tenemos esta vista hasta que se extrae el diente o se hace algún tipo de corte histológico, ¿no? Ahora, otro artículo, por ejemplo, es un artículo de WADA que se hizo ahí en Japón, y ellos lo que hicieron fue, una vez que tuvieron la, la cirugía, que se hace una cirugía, se empiezan a analizar los especímenes que se sacan y se vieron que muchas veces el fracaso que tuvieron por la enfermedad persistente, más bien, fue por el 70% de ramificaciones apicales, en donde no fuimos capaces de poder limpiar un sistema tan complejo, ¿no? Entonces, y a veces podemos llegar a tener algún tipo de infección en la parte externa, ¿no? Cuando vemos que la anatomía es muy compleja y que quisiéramos nosotros limpiar y desinfectar, pues sabemos que no podemos hacerlo. Podemos bajar la carga bacteriana, pero no podemos tener un diente estéril, ¿no? El diente estéril para nada existe. Entonces, muchas veces con los retratamientos podemos limpiar este tipo de deltas apicales. El doctor Ricucci ha mostrado cómo a veces uno obtura y de repente fluye el cemento en varios deltas apicales y parece un arbolito de Navidad y estamos muy felices, pero la enfermedad persiste. Ya la ha mostrado en sus cortes histológicos que a veces que hay cemento
con biofilm completamente sucio el diente, ¿no? Entonces, mentira de que si tenemos cemento extruido, podemos llegar a tener una limpieza completa. Ahora, vean, por ejemplo, un conducto original que nunca se llegó a tratar, entonces son las causas por las cuales tenemos que requerir a un procedimiento quirúrgico para poder arreglar el problema o solucionar esa enfermedad que está persistente, ¿no? El clásico artículo del doctor Nair, ¿no? El doctor Nair, cuando hacía sus cortes histológicos, que se podía llegar a tardar hasta 2 años en hacer un tipo de corte histológico, y vimos que hay muchas veces el hecho de dejar un diente abierto, el contaminar con los guantes, por ejemplo, en esta parte en donde hay talco en la parte externa, ¿no? O, por ejemplo, podemos llegar a tener un granuloma de células gigantes. O sea, hay veces que a pesar de que nosotros limpiemos el conducto, podemos llegar a tener algún tipo de patologías que son ajenas al conducto y necesitamos a veces un tratamiento quirúrgico, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, artículos en donde a veces podemos llegar a tener, sobre todo los dientes que están abiertos durante mucho tiempo, que tienen tractos sinuosos que están durante muchos años, puede llegar a haber una contaminación extraradicular en la parte de la superficie externa, y eso por más que hagamos tratamientos de conductos, pues esa enfermedad va a persistir, ¿no? Pues por ejemplo aquí en estos artículos en donde cortaban el ápice y veían que había microorganismos fuera de la raíz, ¿no? Entonces, estos casos son difíciles que nosotros podamos ver a simple vista y requieren de algún tipo de procedimiento quirúrgico. Ahora, un caso que tengo, que a mí me llamó mucho la atención, porque es un caso que llegó el diente así ya abierto, con un diente instrumentado, se veía recta el conducto. Yo lo primero que pensé fue, seguro está transportado, porque sabemos que es raro cuando vemos un diente tan recto, ¿no? Entonces, después de varias sesiones, pude obturar, ¿no? Tenía el acceso abierto, había dolor de inflamación, el paciente era un paciente mayor, con diabético, tenía hipertenso, ya saben, todo el tipo de patologías, de enfermedades sistémicas, y después de que ya lo obturé en 3 sesiones que me tardé, pues lo pude controlar. Ahora, el paciente se le llegó un seguimiento a los 2 años, ya saben, fue época de pandemia, los pacientes no podían, no llegaban, ¿no? Tan fácil como cuando no estaba la pandemia. Y después del seguimiento que dimos a los 2 años, el paciente, pues vemos que prácticamente no hubo ningún cambio en la parte periapical, ¿no? El paciente se le cita para cirugía, por algún motivo el paciente tuvo problemas de salud y regresa un año después del seguimiento de 2 años, o sea, 3 años después de que se termina el tratamiento de conductos, y vemos que reparó por completo. Entonces, aquí vemos que a pesar que la literatura nos dice de 6 meses a 2 años, más o menos una reparación radiográfica, y sin embargo aquí se tardó 3 años. A los 2 años el paciente estaba, pues, prácticamente sin ningún cambio, y vemos que hay artículos que en pacientes diabéticos se puede llegar a ver afectada la reparación. Entonces, para tomar en cuenta en la toma de decisiones si se hace un procedimiento quirúrgico o no. Aquí, honestamente, fue prácticamente algo que yo no iba a planear, nada más que el paciente no regresó y, sin embargo, tuvo una buena resolución. Ahora, cuando me dicen, bueno, ¿cuándo se puede hacer una cirugía? Generalmente los postes que son muy largos, instrumentos que son prácticamente imposibles de retirar, son muy difíciles, o dientes que están obliterados, con escalones, una enfermedad persistente, por ejemplo, cuando se hace una cirugía y no se hizo de forma adecuada, porque yo he llegado a hacer cirugías cuando ya le han hecho 2 cirugías anteriores, ¿no? Y hay veces que una tercera cirugía, pues prácticamente ya no nos dejaron diente, ¿no? Como diagnóstico a veces, no me encanta lo de como abrir y ver a ver qué hay, porque ya, por ejemplo, cuando ya tenemos algunas cosas que vamos a ver a continuación con la tomografía, ya podemos sospechar de alguna fractura, y también eso sí es indicado para algún tipo de biopsia, ¿no? Pero vamos a ver, por ejemplo, cuando tenemos postes muy largos, pues hay veces ver la manera de ver si vale la pena mantener ese diente o no. Y es muy importante que cuando vamos a hacer un tipo de cirugía, tener un control sobre los dientes que están a los lados, porque a veces
el hecho de tener un diente que está afectado y querer hacer la cirugía, pues empeora el problema. Entonces, realmente lo que queremos ver nosotros es controlar primero las infecciones, hacer el tratamiento no quirúrgico primero, estabilizar al paciente, a lo mejor poner provisionales y después ya hacer la cirugía apical, ¿no? Ahora, algunas veces instrumentos que están fuera del conducto y que pueden llegar a dar lata y pues como un cuerpo extraño porque es una lima que está contaminada, pues no hay de otra más que curarlos quirúrgicamente. Ahora, he visto algunos casos en donde los retraen, los pueden llegar a jalar y los pueden llegar a volver a meter de forma no quirúrgica, pero he visto que prácticamente pues, destruyen el periápice, ¿no? Este es un caso muy interesante este caso lo hicieron mis alumnos en licenciatura y el alumno me decía, doctor, es que no bajo, no bajo, no bajo. Y entonces le digo, a ver, toma una radiografía y pues fracturó una lima y después queriendo bajar el conducto, la longitud de trabajo, pues empujó la lima y la extruyó, ¿no? Y hay veces que de verdad uno dice, cuando uno cree que las cosas no pueden ser posibles, métanse a dar clase a pregrado y van a ver. Uno encuentra de todo. Llegué a ver hasta limas 70 separadas, no sé cómo le hacen. Ahora, y todos aprendemos, así, a mí también me tocó hacer ese tipo de cosas, no hay que burlarse tampoco, pero pues uno aprende mucho de esas cosas. Ahora, este caso se obtura, se le dice al paciente que hay un instrumento separado y el paciente, después regresa al día siguiente, que no puede sonreír, que no puede mover el labio, que no aguanta, que hay que operarlo, que quiere que lo operemos ya, inmediatamente. Y cuando empezamos a hacer la cirugía, apenas estamos empezando a levantar el colgajo y nos costaba levantar el colgajo porque estaba el instrumento ahí, estaba fuera de la cortical. Entonces, sí, efectivamente, cada vez que el paciente reía, el paciente movía o se tocaba, pues obviamente se lesionaban los tejidos blandos con ese instrumento, ¿no? Entonces, un instrumento bastante largo que tuvimos que cortar el ápice para sacarlo. Y bueno, esos casos hay que hacerlos de forma quirúrgica. Ahora, actualmente con la tomografía podemos planear la cirugía. Y eso yo ya no hago ningún procedimiento quirúrgico si no tengo una tomografía antes. ¿Por qué? Porque ya sé cuánto voy a cortar, ya sé dónde voy a ir, ya tengo mis medidas, ¿no? En caso de que se haga alguna guía, también es mucho más fácil, ¿no? Una guía quirúrgica para entrar, o sea, es mucho más fácil ya teniendo las medidas, ¿no? Ya sé dónde está el seno, ya sé exactamente cuánto mide la raíz palatina, cuánto tengo que cortar, si es viable hacer la cirugía. Esta es otra, ya te vamos a ver eso. Entonces, conductos obliterados, dientes transportados, que va a ser muy difícil poder llegar a negociarlos, pues prácticamente podríamos llegar a pensar en un procedimiento quirúrgico, ¿no? Ahora, las cirugías que pues anteriormente se utilizaban materiales que no eran compatibles, como por ejemplo la amalgama, pues vemos que la amalgama, y si vemos los artículos del doctor Kim, vemos que pues obviamente eso va a producir una inflamación crónica, no va a sellar, va a tatuar la encía, etcétera, etcétera. Ya no se debería utilizar, ¿no? Sin embargo, hay gente que todavía la utiliza, ¿no? Cuando sospechamos de alguna fractura vertical, y eso es muy interesante porque cuando tenemos un diente con un tratamiento de conductos previo y a veces puede llegar a tener 20 años. No a lo mejor se ve el más bonito, pero está sintomático. Y de repente un día, después de 10, 15, 20 años, empieza a tener sintomatología. Primero hay que sospechar de alguna fisura, ¿no? Algo pasó. O sea, o si cambiaron la corona recientemente y el tratamiento de conductos está mal, pues obviamente sí se puede exacerbar. Pero cuando no tiene ningún motivo aparente y empieza a dar problema, sospechen de alguna fractura o fisura, ¿no? Aquí obviamente se sospecha y se ve antes de hacer cualquier otro tipo de procedimiento quirúrgico, ¿no? Ahora, hay unos que son obviamente mucho más obvios. Desde la radiografía podemos sospechar cuando hay una necrosis pulpar y vemos que hay una restauración que está a lo mejor lejos de la cámara pulpar, ¿no? O vemos alguna fisura clínicamente, pues sabemos que el diente prácticamente puede llegar a tener una fisura. Ahora, y mucha gente, y he escuchado que de repente quieren mandar una tomografía para ver si hay una fractura o fisura, ¿no? Y sí, o sea, sí hay patrones que podemos seguir, como de pérdida de hueso, para poder sospechar de alguna fractura o una fisura, ¿no?
En un trauma dental, cuando tenemos un diente que no tiene ningún material de relleno, en un niño sobre todo, ahí podemos ver algún tipo de fisura, ¿no? Pero hay muchos artículos que hablan acerca de poder diagnosticar una fractura, una fisura, a través de la tomografía. Incluso hay libros de diagnóstico y tratamiento de fracturas, ¿no? Y aprovechando, haciendo un comercial para que los que no han leído la postura de la Academia Mexicana, de la Asociación Mexicana de Endodoncia, ver la postura que tiene o que tenemos en el manejo de fracturas. Lo pueden ver ahí en la página. Ahora, la evaluación también, cuando queremos ver el material de relleno, porque ¿cuándo es cuando más queremos ver cuándo es lo más típico, una fractura o fisura? Cuando hay un poste, ¿no? Un poste vaciado, vamos a mandar una tomografía, ¿no? Y desgraciadamente, cuando tenemos un material de relleno, hay mucho ruido en la tomografía. Tenemos que controlar los filtros y tratar de ver algunos patrones para tratar de ver, por ejemplo, si vemos un diente que está a lo mejor intacto la cortical y de repente el diente sospechoso no tiene ya no tiene cortical, probablemente el diente esté fracturado o fisurado, ¿no? Si vemos que hay un patrón de pérdida de las crestas óseas en forma de cuña, probablemente hay una fractura o una fisura, ¿no? Obviamente la inspección clínica es la que puede dar la última palabra, ¿no? Pero ya tenemos una idea de cómo es esto, ¿no? Por ejemplo, a este paciente le hicieron una cirugía apical y me llega al consultorio con aumento de volumen, tenía poco tiempo que se había hecho la cirugía apical y nada más con cambiar la angulación de la radiografía, sin mandar tomografía, podemos ver que pues prácticamente no se alcanzó a cortar el ápice, ¿no? Entonces, una apicectomía no es llegar y levantar un colgajo y cortar el ápice, pero para nada. Eso no es una cirugía apical, ¿no? Aquí ni siquiera alcanzaron a cortar. Yo llegué a ver que hasta cortaban ápices con un fresón de baja y eso está completamente erradicado. Y cuando yo le dije, oye, pero ¿por qué lo haces? Es que así me enseñaron y era un cirujano maxilofacial ya de la vieja escuela, ¿no? Entonces hay que cambiar un poquito ya todo este tipo de situaciones. Aquí obviamente te mandamos la tomografía y esto es algo muy común. Vean aquí en esta parte cómo también dañaron el premolar en el corte sagital, porque es muy fácil perderse en la radiografía, ¿no? Perdón, clínicamente es muy fácil perderse cuando quieren, cuando no hay perforación de cortical, es muy fácil perderse y ¡pum! Le dan al diente de al lado. Entonces, con una tomografía podemos llegar a tener exactamente medido cuánto vamos a cortar. Si vemos, por ejemplo, aquí en esta tomografía, vemos que ni siquiera se alcanzó a cortar la raíz mesial y vemos que el diente, en este corte de acá, en el corte coronal, vemos que no tiene prácticamente ya cortical. Está la raíz completamente denudada. Entonces, aparte del daño que hicieron aquí, podemos sospechar que el diente está fracturado y efectivamente el diente estaba completamente fisurado. Entonces ya entramos directamente a ver. Y luego a los pacientes les digo, mira, vamos a tomar una tomografía, vamos a hacer una tomografía, vamos a ver qué condiciones de hueso tiene, vamos a ver si podemos hacer algo, algún tipo de retratamiento no quirúrgico, una cirugía y en el peor escenario, si se tiene que extraer el diente, la misma tomografía nos va a ayudar a ver si podemos colocar algún tipo de implante o no. Indicación para biopsia, y este es un caso, por ejemplo, una paciente mía que me llega con un tratamiento, con una paciente muy joven, 19 años, aumento de volumen, una malformación en su primer molar. Al momento de terminar el tratamiento de conductos, se termina el tratamiento de conductos y vemos que en el seguimiento de los 6 meses vemos que ya hay cierta reparación, ¿no? En la parte de la furca. Sin embargo, en la parte apical todavía no se ha completado la reparación. Entonces, de aquí a acá hay 6 meses y se le cita para 6 meses después para ver cómo está. Y a los 6 meses vemos que en lugar de hacerse más pequeña, se hizo todavía más grande la zona radiolúcida. Entonces, vemos que hay también un desplazamiento del conducto alveolar inferior, del espacio del conducto alveolar inferior, y entonces aquí ya es un tratamiento que ya requiere de una biopsia, ¿no? Gracias a Dios, bueno, nada más fue un quiste inflamatorio periapical, ¿ok? Y se hace obviamente la biopsia, ese es el reporte, y este es el reporte de este caso.
y bueno, por lo menos le damos seguimiento. No porque ya vi que va reparando, ya estás, seguro va a terminar de reparar. No, hay que estar 100% seguros de que tenemos una reparación radiográfica o una reparación tomográfica, ¿no? Ahora, en algunos casos, por ejemplo, acuérdense que necesitamos nosotros ver que necesitamos nosotros regenerar esa parte que se perdió por un proceso infeccioso, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es devolverle a los tejidos su función y no quiero nada más crear una cicatriz, sino que regresen a su función, ¿no? Entonces, casos muy complicados que no es la mejor corona, la paciente le iban a extraer el diente y en este caso se hizo una obturación con biodentín, que al rato vamos a hablar de los materiales de obturación, por eso no se ve tan radiolúcido, perdón, sí, radiopaco, pero tenemos una reparación de los tejidos, ¿no? Entonces, cuando vamos a tratar, cuando vamos a hacer la cirugía, vamos a tener varias fases y eso es muy importante para que nosotros veamos cómo va reparando y cómo va cicatrizando los tejidos, porque muchas veces la gente se espanta, de repente cita al paciente y le ve raro el colgajo y ya no sabe si se infectó, o de repente se retrae el colgajo. O sea, hay muchas partes que tenemos que tener en cuenta. Está la fase inflamatoria, que es primordial, es la primera. La fase proliferativa, que es donde necesitamos ver que empiece a haber ese relleno de los materiales, que empiecen a haber una formación del tejido, y la fase que es de maduración, ¿no? Entonces, realmente lo pueden encontrar en este artículo. En este artículo viene muy bien explicado cómo, para los que quieren reparar, ver cómo es que se forma o empieza a cicatrizar el tejido, pero es muy importante tener el coágulo. Y hay veces que se nos olvida que utilizamos algún tipo de sulfato férrico o utilizamos algún hemostático y se nos olvida quitarlo. Ese tipo de hemostáticos hay que raspar el hueso para quitarlo. Esa es la desventaja, porque si no, no se va a formar un coágulo. Y al no formar un coágulo, puede haber una osteonecrosis ahí. ¿Ok? Entonces, lo más importante son las primeras horas con el paciente. Y eso es algo que tiene que recalcarlo. Porque ahora que está de moda los Ironman y los maratones y todo ese tipo de cosas, los pacientes son adictos al ejercicio. Sobre todo los que hacen los Ironman, no pueden estar 1 o 2 días sin por lo menos correr 10 kilómetros, ¿no? Entonces, esos pacientes son muy latosos. A un paciente que operé hace, ¿qué será? Como un mes, cuando lo vi, gracias a Dios estaba cicatrizando bien, y me dijo, no, pues a los 2 días me fui y nada más corrí 30 kilómetros, anduve en bicicleta 30 kilómetros, o sea, nada más. Entonces, es muy importante las primeras horas que el paciente esté completamente tranquilo y que se cuide el colgajo, ¿no? Tenemos las primeras horas, acuérdense que vienen los neutrófilos, después vienen ya los polimorfonucleares que se van a encargar de descontaminar todos los agentes externos que estaban ahí de la cirugía, y después viene ya la inflamación tardía, ¿no? Cuando ya llegan los macrófagos hasta que ya termina la cicatrización. Pero es muy importante las primeras horas, ¿no? Algunos autores, por ejemplo, como Kim, ellos retiran la sutura 24, 48 horas, que a mí en lo personal se me hace un poquito temprano, ¿no? Ahora, la fase proliferativa, hablando ya de la cicatrización de los tejidos blandos, es cuando ya empieza a haber ya un tejido de granulación, ¿no? Los fibroblastos van a formar, como recuerden, acuérdense, la colágena, y las células endoteliales van a formar los vasos sanguíneos, ¿no? Y así es prácticamente como tenemos después la formación del epitelio, ¿no? Entonces, la cicatrización, la ventaja que tenemos cuando vamos a hacer una cirugía apical es que prácticamente buscamos tener una cicatrización de primera intención. El problema cuando tenemos, por ejemplo, un caso en donde, híjole, es que a lo mejor está fracturado, y si voy a hacer la cirugía apical y luego vamos a extraer el diente, entonces estoy abriendo demasiada la ventana y la cicatrización se va a ver afectada, porque si voy a poner a lo mejor un injerto de hueso, pues va a ser muy difícil porque ya hice un colgajo por la parte a lo mejor vestibular, más aparte el alveolo, si tuve que extraer el diente. Entonces es muy importante valorar eso antes, ¿no? Si vale la pena, a lo mejor voy a tener que desplazar el colgajo para poder cerrar el alveolo, ¿no? Que tengan todo eso en cuenta.
La fase de maduración ya empieza a los 5 a 7 días y esto obviamente no los voy a marear tanto porque ya sé que es muy aburrido, pero sí es muy importante que sepan que a los 7 días prácticamente ya vamos a tener una maduración mucho mayor. Ahora, cuando vamos a tener el paciente, es muy importante y muchas veces se nos olvida los signos vitales, ¿no? Cuando vamos a hacer algún tipo de procedimiento quirúrgico, me acuerdo que me hablaban de la ASA y la ASA 1, ASA 2, ASA 3, ¿no? Porque hay pacientes que dicen, híjole, ¿hago cirugía o no? Vamos a ver riesgo-beneficio, ¿no? El paciente sano, obviamente sabemos que en el ASA 1 no tiene mayor problema. Cuando tenemos algunas modificaciones de medicamentos, hay que hacer interconsulta con el médico. Por ejemplo, ¿qué modificación? Pues algún tipo de anticoagulante. El anticoagulante lo tiene que suspender el médico que está recetando ese anticoagulante, no nosotros. Algunos artículos que estuve revisando, por ejemplo, se ha visto que hay veces que, por ejemplo, quitar el ácido acetil salicílico, el famoso Protec, a veces puede traer más problemas quitarlo que el mismo procedimiento quirúrgico. No hay mucha controversia en eso. Yo la verdad no me arriesgo, yo sí trato de que el paciente, si se puede quitar el anticoagulante, definitivamente hacer una cirugía sin anticoagulante es algo que tenemos que hacer porque si no es complicadísimo, ¿no? Igual hay gente que luego hace cirugía sin vasoconstrictor y bueno, es un desastre. Ahora, pacientes con condición sistémica donde pone en peligro su vida, pues ya prácticamente ya son pacientes que no es viable meternos a hacer algún tipo de cirugía, ¿no? Entonces aquí está el artículo por si alguien lo quiere ver, porque siempre hablaban de los ASA, pero prácticamente la gente no sabía de dónde venían, o mucha gente no ha leído la literatura, y es prácticamente la Asociación Americana de Anestesiología, ¿no? Ahora, uno de los grandes problemas que tenemos es esto. La cirugía apical les da mucho miedo a los pacientes. Cuando daba yo clase en la escuela, le decía a mis alumnos que tenían prohibido decir palabras como chin, híjole, no deja de sangrar, ¿no? O sea, porque no puede estar en una cirugía y decir, híjole, chin, ay, está sangrando, ay, no deja de sangrar. O sea, hay maneras de hacerlo, ¿no? Tratar de obviamente controlar eso, pero hay maneras de hacerlo, ¿no? Entonces, haciendo un pequeño paréntesis, es un tema que me encanta, me fascina, que es muchas veces nosotros somos el patito feo de la odontología, ¿no? El endodoncista es el terrorista, el que causa dolor, ¿no? ¿Y qué podemos hacer, por ejemplo, para que nos ayude a mejorar? Hay veces que el mismo procedimiento quirúrgico se complica por el manejo del paciente. El paciente está muy nervioso, el paciente se mueve, el paciente de plano le baja la presión, empieza en un ataque de pánico. Y son cosas que no nos podemos dar el lujo. Un paciente que le dé un ataque de pánico cuando tenemos el colgajo abierto es algo que no debemos de darnos el lujo, ¿no? Entonces, la parte psicológica hay que manejar de muchas maneras. Por ejemplo, hablando de manejo de ansiedad y dolor, por ejemplo, cuando hablamos de ansiedad, el doctor Corá estableció una escala de ansiedad. Cuando tenemos un paciente que es ansioso, podemos mandarle esta escala o este cuestionario para darnos una idea de en qué condición va a venir y a lo mejor utilizar algún tipo de medicación previa a la cirugía, ¿no? Entonces, nada más, muy rápido, esto es el doctor A, ¿no? Según él, la clínica, yo lo he visto completamente al revés, ¿no? Los hombres somos más ansiosos, más chillones, por lo menos en mi consulta. Y estas son esto es lo que él establece, y en todos los estudios de ansiedad que hay en odontología, manejan esta escala, ¿no? Que es la más importante, y prácticamente es algo muy, muy sencillo, ¿no? Generalmente, si regresamos un poco aquí a la diapositiva, vemos que si tiene una calificación de 13 a 15 nos indica que estamos lidiando con un paciente muy ansioso, ¿no? Yo les puedo pasar luego el artículo, pero prácticamente son ¿cómo se llama? Un cuestionario que se lo pueden mandar al paciente, a lo mejor a su celular antes de la consulta, para que cuando ustedes lleguen vayan preparados, sobre todo con el tiempo de manejo del paciente, ¿no? Generalmente cuando hacemos una cirugía, yo no hago cirugías dentales de emergencia más que algún tipo de incisión y drenaje para
alguna vez, pero no hago una cirugía apical de emergencia. Esa es mi forma de trabajar. Generalmente hago una consulta previa en donde le explico al paciente, lo planeamos y ahí vemos si podemos manejar este tipo de cosas, como un manejo del comportamiento o manejo farmacológico. Hay dos maneras de controlar el miedo, prácticamente, ¿no? Y bueno, generalmente el paciente que es muy ansioso va a tener más dolor. Eso es algo que ya se ha establecido en los artículos, ¿no? Y el paciente que le dice que va a sufrir, seguro va a sufrir, ¿no? Y Kleinek, que también es una de las personas que más estudia la ansiedad, también dice que una persona que es muy ansiosa, cualquier cosa, le va a experimentar como dolor, ¿no? Yo he tenido, y yo creo que todos hemos tenido este tipo de paciente de que anestesian y van a checar cómo está el bloqueo, agarran unas pinzas para tocar la encía y el paciente grita y brinca y dice, me dolió, si nada más estoy tocando, ¿no? Porque el paciente es muy ansioso, ¿no? Perdón. Ahora, hay maneras de controlar, por ejemplo, estos pacientes que vamos a manejar con cirugía, podemos tener algún tipo de medicación previa con ansiolíticos, de preferencia que lo maneje algún tipo de psiquiatra, neurólogo, anestesiólogo. Yo tengo la fortuna de estar con mi padre en el consultorio y él es psiquiatra y pues él luego me coachea con algunas cosas, ¿no? Estos fármacos son de hay que utilizarlos con una prescripción especial. Actualmente, con toda la parte del narcotráfico y todo el problema que hay en México, están todavía más controlados. Entonces, ¿qué nos dice la literatura? ¿Cuál sería mejor, el triazolam o el diazepam? El triazolam es mucho mejor para disminuir la ansiedad y una de las cosas también que ayuda es que al paciente le puede llegar a dar cierto tipo de amnesia. Ahora, es un arma de dos filos porque si el paciente tiene mucho miedo y tratamos de controlar ese miedo y le damos una pastilla, el paciente se le va a olvidar cómo controlamos el miedo o se le va a olvidar que no sufrió, que no dolió, que estuvo tranquilo, porque puede llegar a producir amnesia y entonces cuando regrese otra vez a su consulta, a otro tipo de procedimiento, va a seguir ansioso y a lo mejor va a querer que le pongan algún tipo o le administren algún tipo de fármaco, ¿no? Ahora, estos tipos de fármacos son bastante buenos cuando los pacientes no los podemos controlar de alguna forma, ¿no? Mi socio, el doctor Tepris, él vio un paciente que le decíamos el anticristo, era un niño que no había manera de controlar, ni con óxido nitroso, porque el problema cuando es muy ansioso, el óxido nitroso, si están hiperventilando, no alcanzan a administrar bien el óxido nitroso. Entonces son pacientes que a lo mejor tienen que hacerle algún tipo de sedación ya más profunda, ¿no? Entonces, ver la ruta de los pacientes y ver si los podemos controlar de cierta forma con un manejo psicológico y a lo mejor con algún fármaco o de plano ya hacerle algún tipo de sedación, ¿no? Es muy común que los pacientes que se les haga cirugía dental requieran algún tipo de sedación, ¿no? Ahora, a mí me han ayudado, por ejemplo, este tipo de fármacos cuando los pacientes son difíciles de controlar, por ejemplo, el famoso Alción. Incluso había una presentación sublingual, pero se le da 30 minutos antes del paciente y ayuda muchísimo, ¿no? No ayuda a la anestesia, pero sí ayuda a que el paciente esté más tranquilo. Ahora, estos también, que son, por ejemplo, un poquito más naturistas, ¿no? Que son el control no es tan duro, tan específico como, por ejemplo, el clonazepam o el tresolam, pero son la famosa valeriana y también tiene un efecto placebo. Esto me ha ayudado muchísimo con los pacientes. Se los doy y el paciente dice, no, sí, vengo muy tranquilo, pero también es el efecto placebo, que es muy fuerte. Obviamente, sabemos que no hacerlo esperar, ¿no? Y bueno, ya esto no es una plática de manejo de ansiedad, pero sé que la música puede ayudar muchísimo a tener pacientes relajados. Hay muchísima literatura, hay journal de musicoterapia, ¿no? Pero realmente un buen ambiente puede ayudar a que puedan llegar a tener un mejor tratamiento, ¿no? Incluso la música puede ser tan efectiva como el óxido nitroso o más, ¿no? Eh, si quieren algún día, si tenemos la oportunidad, podemos dar toda una plática de esto.
Pero bueno, cuando el paciente tiene algún tipo de melodía, el tiempo, un tiempo de 80 bits, el 80 bits no necesariamente es música clásica o algún tipo de jazz, puede haber algún tipo de música. Hay listas en Spotify que ustedes pueden conseguir. Eso es lo mejor que puedo invertir en el consultorio, ¿no? En donde ustedes pueden escoger algún tipo de plataforma, hay muchísimas, ¿no? Los, los audífonos inalámbricos. Y vean, por ejemplo, este es el Journal de Endodoncia, en donde una frecuencia de 432 Hz de la música puede llegar a hacer que el paciente esté tranquilo para poderlo trabajar en un ambiente sin ningún problema. Y eh, no es como se llama no es coincidencia que algunas orquestas afinen en este patrón, ¿no? Para que la gente, pues, ahora sí que esté extasiada o esté en otro plano, ¿no? Si ustedes pueden encontrarla en YouTube también, o algún tipo de música popular, ¿no? Ahora, ya nada más, este es un pequeño paréntesis, porque a veces es la parte más difícil, ¿no? Cuando controlar al paciente, y muchas veces las cirugías apicales no se realizan porque el paciente le tiene terror. Que le dicen, es que si hacemos una cirugía y sabemos que haciendo una cirugía, el diente va a salir adelante, y a veces el paciente no quiere, y dice, prefiero que le saques el diente, no me vas a abrir y es lo peor. Entonces, si podemos controlar con lo que les comenté esa situación, podemos hacer una cirugía de maravilla, ¿no? Ahora, la ubicación en donde estamos trabajando es muy importante para hacer una cirugía apical. Entonces, ya regresando a la parte de la cirugía como tal, actualmente, con la herramienta que tenemos como la tomografía, podemos ver todo lo que tenemos en el lugar donde estamos parados, ¿no? Entonces, tenemos también muchas literatura en donde nos hablan acerca de cómo podemos encontrar y cómo podemos medir esas estructuras anatómicas para poder hacer una cirugía sin ningún problema, para ver si es viable y no abrir un colgajo y de repente, chin, ¿qué es esto? ¿No? Vemos ahí perdón, ahora sí que una tripita ahí y no sabemos qué es, ¿no? Y cuando es a lo mejor el mentoniano, ¿no? O es el nasopalatino. Entonces, la tomografía anteriormente, pues teníamos esto, mandábamos una radiografía panorámica y decíamos, el dentario está, sí, podemos hacer la cirugía. Y el mentoniano está ahí, bueno, el colegajo lo voy a hacer ahí, tan, tan. Sin embargo, yo lo viví con mis alumnos, cuando no teníamos la tomografía, levantábamos un colgajo y empezaban a cortar la cortical, y ya llevaban 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, y ni siquiera veían la raíz. Y a veces se complica y es cuando las cirugías de repente eran cirugías de 2 horas o 2 horas y cacho, ¿no? En donde ya uno tenía que terminar haciendo el profesor, ¿no? Casos complejos, por ejemplo, esa es una paciente que tenía incluso un poco de parestesia, ¿no? En donde hicieron una extrusión perdón, sobreobturación, ¿no? Y vemos que en la tomografía prácticamente ahí está el agujero del mentoniano, ahí está el alveolar inferior, ¿no? Y vemos que prácticamente pues tiene pues tenemos cierto espacio, ¿no? Ahora, esta paciente tenía cierta parestesia, pero no fue causado por la obturación, sino fue causado por el bloqueo cuando hicieron la anestesia. Entonces, si a eso le aumentamos que íbamos a hacer algún tipo de cirugía, que tenemos que elevar un colgajo ahí, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Aquí a lo mejor alguna persona me diría, y si hago a lo mejor un reimplante intencional, le extraigo el diente, corto el ápice y lo vuelvo a introducir, pues a lo mejor podría ser una opción. La raíz probablemente sí me lo permita, pero pues tiene obviamente sus indicaciones y sus riesgos, ¿no? Entonces, tener en cuenta todo lo que se tendría que hacer, ¿no? Aquí podemos medir y podemos planear exactamente hasta dónde cortar, cuánto mide la cortical, y ya no es llegar a ver qué encontramos, ¿no? El famoso a ver qué encontramos, creo que ya no es válido, ¿no? Ahora, tratamientos de conductos que ya no podemos retomar, por ejemplo, que es difícil poder retomar esta curvatura. Esta paciente traía síntomas fuertes de una sinusitis muy fuerte, ¿no? Fue con su otorrino, pensando que era una sinusitis,
Y lo primero que dijo el otorrino, dijo, esto es dental. ¿Por qué es dental? Porque tienes solo de un lado eh, ocupado el seno y no es bilateral, ¿no? Y vemos que hay un tratamiento de conductos que no está realizado de forma adecuada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos en la cirugía y vemos que en la parte, justo en esta parte yo vi que estaba la membrana de Schneider, que estaba ya prácticamente a nada de perforarse, y al tocar un poquito, ¡pum!, empezó a drenar de la presión que tenía de lo que estaba ocupado. Entonces, lo único que hice fue terminar de hacer el corte, colocando una gasa para que no estuviese sangrando, y después, pues, ayudarle a la paciente. Esta paciente le ahorramos una cirugía de senos maxilares, ¿no? Salió, no tienen una idea la cantidad de exudado, ¿no? Y muchas veces no tenemos que tenerle miedo al seno maxilar, sino respetar los límites, ¿no? Entonces se hace la cirugía y bueno, pues la paciente no tiene mayor problema. ¿Sí? Ahora, también muchas veces nos va a ayudar la tomografía a decidir qué hacer. Si hacemos una cirugía o hacemos un retratamiento, aquí es una endodoncia, un tratamiento de conductos que ya tiene un poste, el famoso poste con el hilito de metal, que luego es un rollo para quitarlo, tiene una corona recién colocada, y la paciente tiene síntomas, tiene un tracto, y ya le iba a hacer una cirugía, un dentista que no tenía especialidad, que no tenía mucha formación quirúrgica, y vean en la tomografía la imaginación que tiene el seno entre las dos raíces. Entonces ahí ya es muy complicado, porque si llegamos a cortar, de repente llegamos al seno y podemos llegar a proyectar el ápice hacia el seno maxilar, y entonces ya se complica la cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se puede llegar a hacer aquí? Pues se puede llegar a hacer un retratamiento no quirúrgico o hacer una elevación de seno y cortar la raíz palatina, que es un poquito más complicado. Yo decidí por el retratamiento, ¿no? Entonces, toma de decisiones. Ahora, generalmente, cuando vamos a hacer algún tipo de tratamiento, no es mi función hablar de analgesia ni nada de eso, pero algunas veces se recomienda hacer algún tipo de medicación previa a la cirugía para disminuir el dolor postoperatorio, a lo mejor un AINES, y anestésicos de larga duración, ¿no? Como la bupivacaína, para que el paciente esté más cómodo después del tratamiento y que ya esté con los analgésicos cuando se le pase la anestesia, ¿no? Instrumental, hay mucho instrumental. Este es mi instrumental, ¿no? Este es el instrumental que yo utilizo para la cirugía. Una de las cosas, por ejemplo, que me gusta o que le vi al doctor Asim, es que él lo que hace es que le pone bandas de colores, por ejemplo, a los instrumentos que son para elevación del colgajo. Los instrumentos de retroinstrumentación y de retroobturación, le pone una bandita de un color. Los instrumentos para suturar, otra bandita. Porque luego, y eso pasa, que de repente estás en cirugía y el espejo no lo encuentras, ¿no? O no encuentras el microexplorador, ¿no? Entonces, sí o sí, utilizar aumento, eso sí es un hecho. No podemos o no debemos hacer una cirugía apical si no tenemos el adecuado aumento, ¿no? Llámese unas buenas lupas con una buena luz o idealmente un microscopio para poder ver y tener una mejor visibilidad. Los microespejos son muy importantes, y el microespejo únicamente lo vamos a utilizar para hacer una, una exploración. Generalmente no lo vamos a utilizar para estar trabajando, porque si utilizamos el microespejo cuando estamos trabajando, vamos a rayar el espejo, ¿no? Entonces ahí está la exploración y podemos ver cuánto nos falta. Ahora, para poder tener una mejor visión, obviamente acomodamos al paciente de cierta forma para tener una mejor visibilidad, ¿no? Esto también es algo que yo sí lo uso, y desde que lo usé me cambió la vida por completo, y es el uso de la lidocaína con epinefrina 1 a 50,000. El utilizar 1 a 50,000 me cambió la vida radicalmente. El problema que tenemos es que no se vende en México. Entonces, pues tengo amigos que lo consiguen en Estados Unidos, yo se los recomiendo. Ahora sí que no tenemos mucha opción, que les consigan lidocaína 1 a 50,000. No es cara, realmente no es tan cara, se cuesta casi lo mismo que
que una caja de articaína aquí en México. Entonces, y les va a durar un año a lo mejor, ¿no? Depende de qué tanta cirugía hagan. Pero sí es muy importante que la utilicen y van a ver que les va a cambiar muchísimo la forma de trabajar. Y la otra es darle tiempo de trabajo, ¿no? Acuérdense de los receptores alfa-adrenérgicos y beta, los beta receptores que están en menor cantidad en los vasos sanguíneos. Necesitamos tiempo para que lleguen a los alfa-adrenérgicos y puedan llegar a tener una buena vasoconstricción. Y para eso necesitamos por lo menos esperar unos 20 minutos mínimo. ¿Ok? Eso es algo que tenemos nosotros los dentistas, que llegamos, colocamos el anestésico y pam, pam, ya queremos levantar un colgajo o hacer ¿cómo se llama? Un acceso. Entonces, otra de las cosas también que me encantan, y de hecho también se lo vi todo esto que lo recomendó el doctor Asim, es que son las famosas Racelet y son súper baratas, o sea, cuestan como 400 pesos y les duran, vienen muchísimo, vienen 200. Estas son unas torundas de epinefrina, si no las pueden hacer ustedes en la farmacia, las pueden tomar unas torundas, las esterilizan, las embaban, ¿cómo se llama? Las llenan de epinefrina, pero estas funcionan de maravilla. Y yo las coloco, las dejo ahí un tiempo a trabajar y las utilizo incluso para que todo el excedente se quede ahí, ¿no? Así son las famosas Racelet. Y hay de diferentes tamaños y de diferentes, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama? Gramajes, ¿no? De epinefrina. Yo les recomiendo, estas las pueden incluso dividir y es una maravilla para hacer una buena hemostasia. Después lo único que hacen es nada más raspan y vuelve a sangrar. Pero sí, también les va a cambiar muchísimo la forma de trabajar, ¿no? Entonces, vemos qué tanto ha funcionado la cirugía apical. Vemos que, por ejemplo, CECIS comparó en el 2006 las técnicas modernas un 91% contra las tradicionales, ¿no? Cuando vemos que del 2006 para acá hemos tenido muchos cambios en cirugía. Tenemos aparatos nuevos, tenemos el piezoeléctrico, tenemos más tomografía, una tomografía con mejor resolución, tenemos diferentes puntas, y ni hablar de los materiales, cementos silicatos hidráulicos o los mal llamados biocerámicos, ¿no? Entonces tenemos mucho más éxito, ¿no? De hecho, tenemos una cirugía apical realizada de forma adecuada con todas las nueva tecnología y realizada bien, tiene mejor pronóstico que una endodoncia. Como dicen, se dijo y se tenía que decir. Y está estadísticamente en los artículos fundamentado. Entonces, sondeo también, el sondeo me va a ayudar muchísimo para diseñar mi colgajo, porque hay veces que en el sondeo me va a decidir hacer una liberatriz, dos liberatrices, hacer la submarginal, y ahorita vamos a ver un poquito, ¿no? Pero es muy importante hacer un sondeo completo, ver la cantidad de encía insertada que tenemos, cuánto tenemos de mucosa, ¿no? Cuánto tenemos de las inserciones, ¿no? Que tenemos musculares, ver las restauraciones, porque muchas veces el problema de tener un tipo de restauración mal ajustada o cuando encontramos algún tipo de caries que está subgingival, levantamos un colgajo y de repente vemos y dijimos, ¿no? El problema de levantar un colgajo mal diseñado es que ya no hay marcha para atrás y entonces puede afectar mucho la cicatrización, incluso puede llegar a tener una denudación completa de la raíz, ¿no? Si tenemos en la tomografía vemos que hay una raíz que no tiene cortical y a lo mejor hacemos un colgajo submarginal, a lo mejor se pierde completamente la encía, ¿no? Es muy importante cuando antes de levantar un colgajo, si vamos a anestesiar y sospechamos de algún tipo de, de fisura, pues ya que está anestesiado el paciente, la teñimos, este es de mi amigo el doctor Podolsky, y podemos ver exactamente la fisura y tomar decisiones de ver si el diente es restaurable o no. Y sobre todo también para ver si vamos a levantar un colgajo o no. Pues aquí ya el diente, si está completamente fracturado, se extrae y ya no tenemos que levantar un colgajo en donde vamos ¿cómo se llama? A comprometer más la cicatrización, ¿no? Este es un libro del doctor Arens, que es como quien dice endodoncia ABC, esta es cirugía apical ABC, es como quien dice para principiantes.
Si ustedes quieren incursionar un poquito más en la cirugía apical, es algo muy básico, pero de ahí pueden ustedes ya eventualmente ir progresando, ¿no? Entonces, hay muchos componentes de la cirugía, hay muchos tipos de colgajos, dependiendo de lo que vamos a buscar, y hay muchos tipos de hojas de bisturí, ¿no? Generalmente la hoja, la 15C, es como quien dice la de cajón. Hay otros microbisturís dobles, como la Sculap, para hacer la de Belbart, y es un poquito más difícil de conseguir, ¿no? Ahora, aquí este tipo de incisiones son incisiones muy tradicionales, muy sencillas, ¿ok? En donde sí lo tenemos que hacer de una sola intención y dependiendo lo que vamos a hacer. Si yo, por ejemplo, sospecho de una fisura, pues voy a tener que hacer una, una, este, una incisión intrasulcular, ¿no? O tratando de mantener las papilas, pero sí utilizar, hacerlo en el surco, ¿no? Porque si veo que está fisurada la raíz y yo hice una Ocean Van Luke o una submarginal, probablemente se vaya a perder esa encía que está ahí, marginal, ¿no? Entonces, perdón. Ahora, cuando tenemos el diseño de colgajo, también tenemos que tomar en cuenta las restauraciones o provisionales, ¿no? A veces quitamos los provisionales para poder hacer algún tipo de incisión. Aquí son incisiones que se aprovecha incluso, aquí se iba a hacer una cirugía apical y también se iba a hacer un alargamiento de corona, entonces por eso también se levanta un poquito más. Se hizo una incisión completamente, submarginal, perdón, en el margen, ¿no? La Ocean Van Luke, que es la clásica, ¿no? Yo utilizo entre la Ocean Van Luke y aquí tenemos que tener en cuenta cuál es la cantidad de encía insertada, porque no la podemos hacer en el fondo de saco, porque si no, cuando tengamos que reposicionar el colgajo vamos a tener mucha tensión y ahí se pueden abrir los puntos, ¿no? La famosa semilunar ya no la estamos utilizando a menos de que tengamos una súper, ¿cómo se llama? Entrenamiento, o que se llama la doctora Paula Villa, que ya, bueno, hace maravillas, pero generalmente la semilunar no me gusta utilizarla porque muchas veces se puede llegar a deprimir el colgajo, ¿no? Entonces, prácticamente podríamos hacer toda una plática de diseño de colgajos, de diseño de tejidos blandos, ¿no? Pero sí es muy importante en la función y decidir qué tanto vamos a abrir dependiendo de lo que vamos a buscar, ¿no? Generalmente cuando la estética es prescindible hay que mantener las papilas, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos este tipo de incisiones, que es la de base papilar, la de Belvar, o la que establece Belvar, vamos a preservar las papilas, pero muchas veces la parte que está, la parte gingival, en esta parte muchas veces se va a tener cierta recesión, para que lo tengamos en cuenta y que se le explique al paciente, sobre todo cuando es la parte anterior, que este tipo de colgajos puede llegar a tener cierta recesión, ¿no? Siempre que vamos a levantar un colgajo, siempre hay que decirle al paciente que podemos llegar a tener cierta pérdida de encía, ¿no? Sobre todo este, cuando es en el surco, pues obviamente sí puede llegar a, siempre que se torca el surco, siempre va a haber cierta recesión, 1 o 2 milímetros, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. La incisión de base papilar sí requiere de más entrenamiento porque se hacen 2 incisiones en donde se va angulando el ángulo perdón, la hoja cuando regresa hacia la cresta ósea, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta y saber exactamente dónde está la cresta ósea. Para eso lo hacemos con el sondeo, ¿no? Ahora, en este tipo de incisiones necesitamos tener una sutura más delgadita, una sutura 5 o 6 ceros, para poder suturar la papila. Si vamos a utilizar una 3 ceros cuando metemos la sutura, pues obviamente esto se va a desgarrar o vamos a partir las papilas. Es bastante desagradable cuando metemos una aguja y de repente la papila se parte en dos, ¿no? La eliminación de la lesión, y esto es algo que me gusta mucho hacer, generalmente cuando levantamos el colgajo y tenemos la lesión, tratamos de quitar lo más que podamos de la lesión y es muy importante tener, y a veces se nos olvida, son cosas tan básicas como poner la cucharilla a la inversa, recargándonos en el tejido duro
y la vamos desprendiendo. Y solita se va a desprender. Con una cucharilla de Lucas la desprendemos, ¿no? Cortamos el ápice y no se preocupen por lo que se queda ahí, porque después cuando ya cuando ya se haya obturado la raíz, terminamos de quitar esa lesión que queda y eso nos va a ayudar a que se vuelva a sangrar la encía, ¿no? Entonces, si quitamos toda la lesión por completo, hacemos la hemostasia, el corte, toda la parte de obturación y ya después volvemos a raspar para quitar lo que quedó, los remanentes, y eso va a estimular a que se forme el sangrado porque necesitamos un coágulo. Ahora, y otra de las cosas que se nos olvida es que vamos a hacer apicectomía. Apicectomía nada más se va a definir como la parte o la porción apical más de la raíz, ¿no? Se nos ha dicho que es perpendicular al eje, ¿ok? Que deben ser mínimo 3 milímetros, ¿no? Eso es lo que se ha dicho. Ahora, realmente lo que nosotros necesitamos es tener una buena ventana para poder ver exactamente bien el ápice y poderlo limpiar. Ha habido algunas discusiones porque se hablaba de que tiene que ser en bisel, ¿no? Que un bisel de 0 grados, que no puede tener, para que tengas menos exposición de túbulos dentinarios. En sí no hay un artículo en sí que te diga que lo tengas que hacer, hasta donde yo sé. Si lo tienen, por favor, me encantaría que me lo hicieran llegar. Pero un bisel, a lo mejor, no de 90 grados, pero sí biselarla ligeramente para tener una mejor visibilidad, es más viable, ¿no? Algunas prácticas que hacíamos con cráneo, eso si ustedes quieren incursionar en la cirugía y no tienen mucho entrenamiento, pues sí sería muy bueno que lo hagan en dientes extraídos o si pueden y tienen la posibilidad, que cada vez es más difícil tener acceso a cadáveres, pues lo pueden hacer. Es de las mejores, ¿no? Ahora, un ángulo a lo mejor no de 45, pero a lo mejor entre 90 y 45 lo podemos llegar a tener para tener una mejor visibilidad. Eso es lo ideal. Porque, por ejemplo, el doctor Asim decía, ¿qué es peor, tener un ángulo ligeramente biselado o de repente por no ver, por tenerlo en 0 grados, se nos fue un istmo o se nos fue otro conducto, ¿no? Entonces, el doctor Kim establece acerca de, ok, hay que cortar 3 milímetros porque es donde están la mayoría de los deltas apicales. Pero eso no siempre, hay veces que tenemos una lesión apical grande y hay una reabsorción, entonces lo único que vamos a hacer es algún tipo de remodelación. Vamos a ver también la relación corona-raíz, o sea, son cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? No todo es, como dicen, by the book o con las reglas como deben ser, sino hay veces que tenemos que tomar en cuenta eh, esos factores como la longitud de la raíz, ¿no? Ahora, lo que sí es muy importante es que por lo menos necesitamos unos 3 milímetros de limpieza del conducto, ¿no? Parte del éxito, o la gran mayoría del éxito, según los estudios que ahorita les voy a enseñar, es el uso del ultrasonido para limpiar el conducto. O sea, más que si se usó microscopio o lupas, lo que más da éxito es el poder limpiar esos milímetros, y esa es la diferencia que hacemos con los demás especialistas, que lo único que hacen es levantan colgajo, cortan raíz y suturan, y si acaso ponen hueso. El hecho de nosotros cortar el ápice, teñimos con azul de metileno y vemos que no hay alguna fractura o fisura, y entonces si vemos la anatomía bien definida con el azul de metileno, ya podemos instrumentar, ¿no? Entonces, uno de los tips que me dieron, es que cuando tenemos la instrumentación, tratar de no usar agua al principio, el primer segundo, para que la punta, ahorita le voy a hacer un video, cuando entre, funcione como un transportador de calor, ¿no? Se calienta la punta y te trae la gutapercha, y entonces ya después usas enfriador para poder terminar de limpiar, ¿no? Ahora, uno de los errores más comunes es el no limpiar el istmo, y necesitamos utilizar algún tipo de micro explorador, ¿no? El CX1, en donde primero tenemos que poner el explorador para hacer cortamos el ápice y luego hacemos una guía para poder meter la punta de ultrasonido, ¿no? Obviamente sabemos que ultrasonidos hay muchas puntas de muchas marcas, hay puntas de 3 milímetros, de 6, de 9 milímetros, ¿no? Hay puntas como la de Kim que se pueden doblar para como yo quiero, y nada más se pueden doblar una sola vez, la primera vez, perdón. Por ejemplo, este es del artículo de Kim clásico, cuando tenemos ya pintada con azul de metileno, vean la hemostasia que hay,
podemos ver los fracasos que hay, a pesar de que está obturado, vean cómo está completamente sucio el conducto. ¿Qué pasa cuando cortamos nada más el ápice? Pues cortamos el ápice y en lugar de exponer las bacterias que estaban en la parte periapical, ahora estamos exponiendo las que están en el tercio medio, tercio apical, ¿no? Conductos no tratados, que son la causa, el istmo que está aquí, ¿no? Otro conducto que no se trató, ¿no? Amalgamas y fracturas. También cuando teñimos con azul de metileno, vemos que hay algún tipo de fractura o fisura. Y entonces ya el paciente vemos que el diente está prácticamente condenado, ¿no? Ahora, la instrumentación, obviamente la vamos a hacer con un poco de agua, con una gotita de agua, para poder que entren los 3 milímetros, ¿no? Eso es lo que va a dar la limpieza y muchas veces, acuérdense que el ultrasonido con el agua es lo que va a causar que se destruyan el biofilm y todas las bacterias que pueden llegar a estar ahí, ¿no? Obviamente esto ya ya está quitado, ya no lo vamos a usar, ¿no? Causa muchos errores de procedimiento. Vean, primero, no usamos el agua, lo vamos a, entra caliente y ya una vez que ya empieza a quitarse, ya empezamos a usarlo con un poquito de enfriador. Pero es increíble porque lo metemos sin agua y te lo traes como si fuera un transportador de calor, como si fuera un touch and heat, ¿no? La retroobturación es muy importante porque la primera parte que colocamos es la más importante, porque si no lo colocamos bien y empezamos a colocarlo de la parte superficial, nos van a quedar espacios. Entonces, tratar de colocarlo, hacerlo como un churrito, colocarlo en la primera parte, obturarla y ya después colocar con el material de obturación. Ahora, ¿qué material de obturación hay? Hay muchísimos ahorita. El MTA fue el primer de silicato hidráulico. Estos son los componentes del original, por si no sabían que tenía el MTA o no se acordaban. Y las ventajas que tiene obviamente es el pH similar al hidróxido de calcio cuando se mezcla, ya lo sabemos, y sobre todo que es hidrofílico, ¿no? O sea, que humedece, que necesita, perdón, endurece en presencia de humedad, ¿no? Algunos materiales, por ejemplo, como el Super-EVA, hay mucha gente que le gusta utilizar el IRM y el Super-EVA, y el Super-EVA y el IRM son materiales también muy buenos para la cirugía apical que se siguen utilizando. Por ejemplo, el doctor Bertrand Kayat utiliza mucho el IRM, a él no le encantan el MTA, por ejemplo, porque hay veces que el MTA, hay veces que no se alcanza a fraguar, y eso es muchas veces por el pH que hay en el medio ambiente. Ahora, hay muchos tipos de materiales biocerámicos. Ahora sí que como dicen, para aventar para arriba. Yo los que utilizo, a mí el que me gusta más utilizar para cirugía apical, en general son los materiales que son en forma de putty, por ejemplo, el Neo MTA, el putty de Avalon, me gusta mucho. El que utilizaba anteriormente era el de Brasler, el biocerámico, que sería, por aquí estaba. El de Brasler, el problema que tiene el de Brasler es que es un material que es muy bueno, muy caro, y el problema es que después de un tiempo se empieza a endurecer, ¿no? Entonces, este es el que utilizaba antes, el EndoSequence, muy bueno. Ahora estamos utilizando algún tipo de, el putty, el Neo Putty de Biomed, de Avalon Biomed, que ahora lo hace Sark. Y son materiales que son muy fáciles de manejar como si fuera el Cavit. Entonces, la verdad, en plena cirugía, luego el MTA, que es muy bueno, a veces un poquito más complicado para las asistentes, si podemos manejar, hacer un churrito como si fuera un Cavit del Neoputi, lo hacen churrito, lo ponen en una porta MTA y baja de maravilla, ¿no? Hay algunos MTAs, porta MTAs que se pueden llegar a utilizar. A mí me gusta mucho utilizar este en medio, los compactadores, muy importante tenerlos, ¿no? Pueden incluso fabricar. Uno de los tips que me dio, por ejemplo, el doctor Juan Carlos Paz, es un explorador de operatoria, el explorador de operatoria, que es creo que le llaman el 5, si mal no recuerdo, que tiene un gancho de un lado y el otro es como una L. Se le puede, con un disco de carburo, se le puede aplanarle el filo y queda parecido a esto, ¿no? Y lo podemos utilizar como un compactador, ¿no? Los bruñidores, la dicalera nos sirve muchísimo.
Hay muchos materiales que nos sirven, ¿no? Estos son los que se utilizaban antes. El problema es que luego se tapan, ¿ok? Pero en algunas ocasiones lo pueden utilizar. Hay el porta MTA, las ondas planas, la famosa espátula, la de Ward, funciona muy bien, ¿no? Y vean, por ejemplo, la diferencia entre una cirugía tradicional y una microcirugía, pues hay prácticamente mucha diferencia, ¿no? En cuestión de tratamiento, y por eso es que ahora la microcirugía es mucho más predecible que la cirugía tradicional. Por eso las apicectomías tenían muy mala fama, ¿no? Y vean, por ejemplo, en este estudio, este es un estudio, el estudio del doctor Kim, vean, por ejemplo, cuando vemos, por ejemplo, se utilizó lupa, se utilizó microscopio, pero vean el porcentaje de éxito, ¿no? Se utilizó ultrasonido, se utilizó ultrasonido. Cuando se utiliza una fresa, vean el porcentaje. Y obviamente se utilizó amalgama y RM, ¿no? No hubo magnificación. ¿Quién sabe dónde pusieron hay veces, me ha tocado ver casos en donde le hacen una pisectomía con amalgama y parece accidente de cacería. Está la amalgama en todos lados menos en el conducto, ¿no? Y vean cómo cuando se utiliza fresa, 57%. Ultrasonido, 91%. Entonces, realmente el uso del ultrasonido es primordial para el éxito de las cirugías periapicales, ¿no? Y actualmente, obviamente, estos porcentajes son más elevados porque tenemos materiales mucho mejores que el SuperEva o que la amalgama, obviamente, ¿no? Ahora, ya, para no colgarme mucho más, por ejemplo, algunos casos, este es un caso, por ejemplo, en donde a veces nos tenemos que salir un poquito más del contexto, en donde tenemos un caso, una cirugía, perdón, un tratamiento convencional, se hizo otro tratamiento convencional. La paciente, su queja principal es que cada vez que se tocaba el fondo de saco, la paciente gritaba, le dolía mucho, ¿ok? No había dolor a la oclusión, ni a la percusión tampoco, ¿ok? Obviamente tampoco a los cambios térmicos. Yo al tratar de angular, a ver si había algún MB2, otro conducto extra en la raíz mesial, pues no lo encontré. Entonces yo muy tranquilo dije, pues vamos a hacer el retratamiento y vemos si funciona, ¿no? Entonces, la paciente se les obtura los 4 conductos, encontré el MB2 que no se había tratado, y la paciente seguía con los síntomas, ¿no? Vean cómo aquí no se ve ningún problema, se ve el hueso bien, ¿no? Entonces, lo que mandé a la paciente, pues vamos a hacer una tomografía a ver qué hay, ¿no? Entonces, lo primero que me llama la atención es que prácticamente no hay cortical, las raíces están fuera de la cortical, ¿no? El conducto distobucal estaba, la gutapercha fuera del conducto, ¿no? Porque ya no la pude, el localizador electrónico apical me mostraba que ya estaba fuera y no quise tratar de retirarla sin antes mandar la tomografía. Entonces, vemos que aquí está obturado, está instrumentado ya el MB2, si lo llegué a tratar, pero vean cómo ambas raíces están fuera de la cortical. Entonces, aquí primero hay que tener mucho cuidado con la irrigación, porque puede llegar a haber mujer de más de 40 años, molar superior, raíces vestibulares fuera de la cortical, puede llegar a tener un accidente de hipoclorito, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos casos. Ahora, ¿qué nos dice la literatura? Uno se pone a investigar, se pone a tratar de ver por qué es la causa del dolor, y encontré algunos artículos que hablan acerca de un dolor atípico con algún tipo de fenestración, o ya sea, o con una sobreobturación, ¿no? En el journal, otro artículo aquí de Boucher, y ellos lo que hacían, o lo que sugerían en sus artículos, era hacer una cirugía, cortar los ápices, meterlos dentro de la cortical y suturar. Prácticamente hacer eso, ¿no? Y el doctor Asim también hizo en otro artículo, el Journal de Anatomía un poquito más reciente, él menciona en su artículo que él hizo ese tratamiento y los síntomas persistían. A pesar de que se habían metido las raíces, que se había hecho la cirugía, había todavía dolor. Entonces, él lo que sugería en su tratamiento era, a pesar de meter las raíces en la cortical, hacer una decorticación, o sea, hacer él lo que hacía con una fresa de bola,
¿sí? Hacia unos agujeros para tener más irrigación, más sangrado, y después colocar un tipo de injerto, ¿no? Con el fin, y una membrana, con el fin de ganar más volumen y que las raíces estén vestibulares, no nada más metidas en la cortical, sino que también tengan su propio hueso. Y eso disminuye mucho la sensibilidad. Aquí está el estudio, y él hizo el estudio volumétrico con tomografía, en donde se ve en verde el volumen que se ganó de hueso, ¿no? Entonces, son casos complejos que son raros, pero que pueden llegar a ocurrir. Y este es el paciente, perdón, que les mostré. Vean lo que les decía, lo de la hemostasia. Trabajar así, ese no tiene precio. Podemos ver la gutapercha que está afuera. El conducto, aquí se ve el MB1, el MB2, ¿ok? Se ven sucios, ¿no? Las raíces fuera de la cortical. Vean cómo está. Y esto es la causa del dolor de la paciente, ¿no? Entonces, se hace se hace la retroinstrumentación, ¿sí? Se busca un conducto, ya está aquí pintado con azul de metileno, tratar de meter los 3 milímetros, ¿ok? Colocamos aquí la gasa con el hemostático para que también se atrape aquí todos los excedentes. Ahí está el MB2, no encontré un mismo como tal, ¿no? Y a veces se pueden los dos por si hay algún tipo de algún mismo, ¿no? Entonces, una vez que ya está instrumentada, en este caso decidimos colocar el putty de Brasler, que es el que teníamos, muy fácil de utilizar. Aquí yo actualmente, vean, les voy a contar, ahora sí que les voy a confesar aquí algo. Vean cómo aquí agarré el putty de esta forma, porque como ya no era el primer uso, ya no estaba ya no lo podía modelar tan fácil, ya no lo podía hacer churrito. Cuando el putty está nuevo, uno lo puede agarrar como si fuera plastilina y lo puede hacer un churrito y es más fácil meterlo en el conducto. Uno hace un churrito delgadito y lo mete, pero cuando ya tenemos el putty que está viejo, ya no es tan fácil porque ya está más duro. Por eso es que vean cómo costó un poquito más de trabajo. Ahora, a mí lo que me gusta por ejemplo, del de Avalon que estoy usando ahora, es que viene cerrado en un estuche como si fuera, no sé si conoce, como si fuera un tubo de ensayo de aluminio. No sé, la gente que fuma puro ha visto que muchas veces los puros vienen en esos recipientes que son de aluminio y vienen sellados con una tapa en rosca. Ahí no le entra humedad y se mantiene mejor el biocerámico o el cemento de silicato hidráulico, ¿no? Entonces ya están obturados y se coloca el injerto. Después, a los 4 meses del seguimiento, la paciente ya está completamente asintomática, ¿no? Entonces, a veces nos tenemos que salir un poquito más del contexto para poder tener una resolución mejor del caso, ¿no? Ahora ya nada más para terminar, porque estamos ya justo en el tiempo, si no es que creo que ya me pasé un poquito. La ley del eco de la vida es como una caverna. Entonces, si nosotros gritamos groserías o gritamos tonterías, eso es lo que vamos a escuchar. Todos necesitamos hacer cosas, ahora sí que se va a escuchar como mamá regañando, pero hay que hacer cosas buenas para que se nos regrese, ¿no? Y un consejo que les doy es juntarse con la gente que te haga ser mejor profesionista, ¿no? Son grandes profesionistas que me han hecho ser mejor profesionista y pues aquí están mis redes sociales, mi correo electrónico, cualquier duda que tengan, me la hacen llegar y no sé si haya alguna pregunta por aquí.